Estamos en calle San Martín con Blanco, porque aquí muy cerca, hace unos días atrás, había una fila bastante larga, gente comprando pellets, que ha sido un producto bien escaso durante toda esta semana. Lo ha reportado también nuestro colega Carlos Hernández, el tema del desabastecimiento que hay, ¿cierto?, de este producto y que ha generado estas filas. De hecho, nos han llegado imágenes, fotografías de una empresa que está a la salida de Temuco, camino hacia Cholchol, donde también hay una extensa fila de personas en busca de pellets. De hecho, el propietario de la empresa debió llamar a carabineros para poder controlar un poco la situación, porque se está saliendo un poco de las manos esta situación. Y mira, vamos a conversar con Mauro Lobos. Él es consultor en proyectos de pellet. Él maneja al dedillo, como se dice, el tema relacionado a este producto. ¿Por qué la escasez? ¿Qué pasa? Vamos a invitarlo, por favor. Mauro, gracias por estar con nosotros. Mauricio, perdón. Mauricio, lo conversábamos antes del contacto. ¿Qué pasa en Temuco? ¿Qué pasa en parte del sur de nuestro país que se ve escaso el pellet? Buenas tardes. Hola, sí, bueno, este desabastecimiento de pellets se debe a dos razones principales. Una, algunos problemas de producción que han tenido algunas importantes plantas, particularmente de esta región, que los obligó, digamos, o que ocasionó que tuvieran muy poco stock para llegar al invierno con suficiente volumen. Una de ellas tuvo una baja importante de producción, producto de que la empresa socia quebró y generó, digamos, ese problema. Y la otra planta tuvo un amago de incendio, digamos, o un incendio propiamente tal, y se quemó parte de la planta, y eso la dejó también durante 2 o 3 meses sin poder producir. Entonces, esos dos grandes problemas hoy día dan cuenta de prácticamente casi 10.000 toneladas de pellet que no hubo para vender, digamos, al mercado. Ahora, ¿cuál es la materia prima de este producto? Sabemos que es madera, ¿no? O algo relacionado con leña, pero ¿se fabrica con qué el pellet? Sí. Antes de contestarte esa pregunta, un poco te hablé de dos razones. La otra es, digamos, es que la pandemia generó una tremenda demanda de pellets. O sea, el mercado de pellets estaba creciendo en los años anteriores a razón de un 18-20%, y ya a mayo de este año teníamos a nivel nacional, estoy hablando, más de un 40% de aumento de la demanda respecto de igual periodo del año anterior. Entonces, la pandemia generó también que la gente en las casas, digamos, con toda la familia, digamos, quisiera abrigarse bien, y generó también una tensión en el tema. La gente pasa más tiempo en la casa. Justamente, por lo tanto, las estufas están más tiempo encendidas también. El pellet es básicamente acerrín o viruta de pino, en este caso, que es la mayoría del pellet que se fabrica en Chile, es de pino radiata. Prensado. Se muele, digamos, el material, se homogeniza y luego se prensa, digamos, en máquinas, digamos, especiales para eso. No tiene aglutinante, digamos, si por ahí va la consulta. Eventualmente, los materiales con los que se fabrica, dependiendo del origen que tenga, si vienen de alguna planta de remanufactura que utiliza alguna cola, puede tener algún elemento, digamos, distinto a la madera, pero la verdad las cosas es que es una proporción muy baja, digamos, que no genera ningún problema, digamos, ambiental o a la salud de las personas. Decías tú que hubo un déficit de varias toneladas, ¿no?, de pellet que no se pudieron fabricar este año. ¿Qué se puede proyectar para el próximo, considerando que, como lo decías tú, sigue aumentando la demanda por este producto? ¿O ya una vez superada la pandemia esto debería normalizarse? ¿Qué es lo que se puede proyectar? Afortunadamente hay varios proyectos que están en desarrollo. De hecho, hay 2 plantas que están a días de poder iniciar su producción, que de alguna manera van a venir a suplir todo este déficit que hay en estos momentos, digamos, y entregar algún alivio al mercado. Y hay varios proyectos, digamos, que van a estar en funcionamiento, digamos, para la próxima temporada. Yo estimo, o yo conozco de al menos 5 proyectos a nivel nacional de un volumen interesante, digamos, que van a permitir, digamos, dar tranquilidad a los usuarios, digamos, de que este problema que estamos teniendo en este año no lo vamos a tener en el próximo. La cantidad de empresas, ¿cierto?, de proyectos que, como decías tú, ¿podrá dar abasto para lo que se pueda venir más adelante, Mauricio? Sí, las estimaciones que hay para
del crecimiento del parque de estufas, digamos, de este año al próximo, se habla de 30.000 toneladas. Y la verdad las cosas es que estas 5 empresas tienen una capacidad de producción muy por sobre de eso, digamos. Estamos hablando de prácticamente el doble de esa cantidad. Además, la gracia es que todas estas plantas, o la gran mayoría de ellas, considera secado de la biomasa, que es un gran problema hoy día. En general, hoy día, todas nuestras plantas, cerca de 23 plantas que hay a nivel nacional, muy pocas tienen secadores. Por lo tanto, trabajan con el material disponible seco que hay en los alrededores. Y eso tiene limitaciones. Pero porque la relación de, qué sé yo, 1 tonelada de material seco que hay en el mercado versus la de verde, estamos hablando de una relación probablemente de 1 a 40, por decirlo, digamos. Pero la cantidad de material húmedo disponible para hacer pellet es mucho mayor que la cantidad de material seco. Por lo tanto, si las plantas consideran secado, no deberíamos tener, porque hay mucho volumen de dónde elegir, digamos. Y ahora precisamente el pellet debe utilizarse seco. Es como, No. ¿cierto? Esa es la recomendación. No, el pellet es de por sí es un producto seco. O sea, tú no puedes hacer pellet de madera porque finalmente si no está suficientemente seco no aglutina. O sea, el pellet, si tiene más de un 14%, termina desarmándose. Por lo tanto, todo el pellet en general tiene menos de un 8% de contenido humedad, un material además muy homogéneo. No, lo que me refiero yo es para el proceso de fabricación. Si tú tomas material verde, húmedo, lo secas y lo haces pellet, es mucho más fácil encontrar la suficiente cantidad de materia prima para ese proceso, versus si lo haces hoy día solo con material seco que puede haber disponible. Mauricio, para ir cerrando y redondeando, entonces, esta escasez se debe a los problemas, ¿cierto?, que presentaron las empresas y también a la gran demanda que se dio en torno a la pandemia. Sí, así, esas son las dos grandes razones. Una cosa, digamos, también, digamos, la gracia del pellet que se produce a nivel nacional, desde Santiago hasta la última planta la tenemos en Coyhaique. Y eso es una ventaja, digamos, porque el pellet no tiene que viajar, digamos, grandes distancias. Tiene un impacto, digamos, ambiental mucho menor, digamos, respecto de otros combustibles. Es un combustible nacional, digamos, y hay que preferirlo de todas maneras. Bien, le agradecemos a Mauricio y Miguel Ángel. Mira, estamos en dependencias de Albasur. Sí, dime. Sí, es que me deja relativamente más tranquilo, Mauricio, porque hay gente que ha señalado de que por esta escasez de pellet está apareciendo una producción de inferior calidad. Mi pregunta es, ¿hay una forma práctica para que el usuario de este combustible pueda saber si es o no un producto de calidad el que está recibiendo? Por ejemplo, dicen que se puede hacer una prueba en un vaso de agua. ¿Es eso verdad o no? Vamos a preguntarles a Mauricio de inmediato, ¿cómo la gente puede saber si efectivamente el pellet que está comprando es de calidad? Sí, hay varias características que nosotros debiéramos buscar en el pellet. Primero que sea, el tema de la prueba en el vaso de agua es justamente una prueba que uno utiliza, digamos, de manera práctica para poder ver cuál es el nivel de compactación que tiene el pellet. Si el pellet se desarma muy rápido, estamos hablando, qué sé yo, que no alcanza a durar 10 o 15 segundos, digamos, en el agua, el pellet es más denso que el agua, debería, al meterlo en el vaso con agua, debería irse al fondo, y si el pellet se desarma en un tiempo menor a 10 segundos, claramente no es un pellet, digamos, que esté bien compactado. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a quemarse bien. Eso lo único que dice es que el pellet se va a degradar, se va digamos, a moler más con el tiempo. Lo otro, el pellet tiene que ser brillante. Eso también indica que está bien compactado. Y tiene que ser de un color homogéneo. Puede ser oscuro, puede ser claro, pero tiene que ser homogéneo. No, un pellet opaco indica también que no está bien compactado o que eventualmente podría tener un poquito más de humedad. Esas son las claves, ¿no? Esas son, digamos, algunos elementos. Ahora, hoy día, la verdad, las cosas que ante la escasez, un poco lo que yo he recomendado es que usemos el pellet que hay. Mientras mejor sea, es aún mejor, digamos, para la estufa. Pero un pellet que no sea de buena calidad, también otro elemento importante, va a dejar más residuo o va a dejar una escoria. Pero hoy día, ante esta escasez, la verdad las cosas es que la calidad del pellet es lo secundario, digamos,
Cuando tengamos abundancia, podemos preocuparnos bien, pero si es la escasez, digamos, tenemos que usar el pellet que encontramos. En ese escenario, bien digo, de abundancia, que sea caro no quiere decir que sea bueno, hay que fijarse bien en lo que... Sí, por supuesto, el precio, siempre el llamado es a cotizar, a ver, digamos, dónde están las mejores opciones, digamos, para el bolsillo. Y a preocuparse, digamos, de que el pellet digamos, no suba de precio, o no comprarle, digamos, a los especuladores, digamos, que pueden haber en este mercado. Yo la verdad las cosas que he visto precios más elevados que de costumbre, es una cosa normal, pero tampoco he visto precios exagerados, digamos. Muy bien. Ahora sí, muchas gracias, Mauricio. Gracias por su tiempo y vamos, mira, de inmediato a conversar con Andrés Rubilar. Él es el jefe comercial de acá de Albasur, que nos abrieron las puertas de su local porque Andrés también tiene información importante que contarnos. Mira, acá hay varios sacos de pellet, ellos no los venden, ¿no? Ustedes se dedican aquí a la venta de accesorios, repuestos. Andrés, te pregunto de inmediato, para que la gente también se haga una idea, ¿cuánto debería durar, por ejemplo, en una estufa un saco de 18 kilos de pellet? Hola, buenas tardes. Mira, la verdad que el consumo va a depender un poco del modelo de estufa que tengan. En promedio debieran consumir la estufa 1 kilo por hora, ¿ya? La idea, así como estamos pasando hoy día la crisis, es que manejen la estufa con la potencia y la temperatura adecuada para que no se genere un sobreconsumo. Todos los equipos, las estufas a pellet tienen su termostato independiente y tienen ciertos niveles de consumo o de temperatura exigida. Entonces debemos manejarlo lo adecuado, pedir no más allá de 20 grados ambiente, y la estufa sola va a empezar a modular y eso va a llevar a que consuma menos pellet. Esa estufa que están viendo en este minuto consume desde 0,6 kilos hasta 1,4 kilos por hora como potencia máxima. Es decir, si la tenemos en temperatura adecuada va a modular y va a gastar prácticamente medio kilo por hora. Mira, ¿cuánto nos marca ahora la estufa? Nos marca 22 grados, ¿cierto? En este momento, claro, la estufa nos indica que tiene 22 grados en el ambiente donde está instalada. Esta es una estufa de 6,9 kilowatts y ya está en una potencia 2, ¿cierto? Tiene 5 niveles de potencia y está en potencia 2 trabajando para mantener esa temperatura. Si le exigiéramos un poco más, va a levantar más potencia y obviamente más consumo. Ahora, esto va relacionado, uno, con la potencia y dos, con las mantenciones también que hay que hacerle, ¿no? En que hay que preocuparse. Precisamos eso también para un consumo eficiente y un trabajo también como corresponde de las estufas. Bueno, para esto hay hartos conceptos que se tienen que utilizar, como por ejemplo una instalación adecuada. Primero hay que partir de la base que la estufa debe estar bien seleccionada para la casa, porque si tenemos puede ser una estufa muy sobredimensionada o con falencia o con falta de potencia para el lugar. Ahora, se requiere mínimo una mantención completa al año. Yo aconsejo en la temporada, como estamos usando hoy día la estufa más tiempo que lo anterior, recomiendo por lo menos unas 2 mantenciones al año. Deben ser voluntarias, ¿cierto? O las mismas estufas tienen un contador de horas donde acusa cuándo requiere la mantención. Y en ese minuto hay que hacer la mantención con los técnicos autorizados, con técnicos que realmente hagan una mantención de calidad y eso pueda ocasionar o producir que la estufa funcione de mejor manera, queme y consuma de forma adecuada y evitar, por supuesto, los riesgos de inflamación que puedan existir de acuerdo a una mala instalación o falta de mantención. Ahora, ¿qué podría pasar en el peor de los casos, Andrés, poniéndonos a extremos, ¿no? Si no se le hace una buena mantención? Si no se le hace una buena mantención a este tipo de equipo, digamos, se puede ocasionar un incendio de chimenea, ya que es el clásico incendio que se produce en los cañones producto de la formación de creosota o demasiado mugre en los ventiladores y en los mismos ductos, ¿ya? Y eso, obviamente, como un equipo eléctrico, va a producir también una acumulación de creosota en su interior o en los ventiladores que va a terminar dañando los equipos y no van a quedar funcionando eficientemente. Bien, ahí mira, Miguel Ángel, con estas recomendaciones de Andrés, de acá de Albasur. Sí, dime. Sí, no se vaya todavía, si la gente quiere preguntar. Eugenio me dice, valor de estufa a pellet para cubrir 30 metros cuadrados. Miguel Ángel, ¿nos puede repetir, por favor?
Preguntan, valor de estufa pellet para cubrir 30 metros cuadrados. Ya, mira, de hecho acá vemos algunas estufas, les vamos a preguntar de inmediato. Nuestro colega Carlos, que pasa adelante, Andrés, lo preguntaba la gente, una estufa aproximadamente para cubrir 30 metros cuadrados, ¿qué es lo que tienen al menos ustedes por acá? ¿Cuáles son los valores de mercado? Mira, los valores que hay hoy día, nosotros, la estufa que está funcionando es la estufa más pequeña en potencia que tenemos nosotros, que es 6,9 kilowatts, y esa va a cubrir desde los 40 hasta los 100 metros cuadrados porque tienen niveles de potencia que pueden, digamos, calibrar esto. Y esa nosotros, en el caso nuestro, tenemos hoy día una promoción donde por 799.990 nosotros entregamos ese equipo instalado al cliente en su casa, ya sea de un piso o sea de 2 pisos. Tenemos esa promoción hoy día, también con la posibilidad de ayudarlo, ofrecer una alternativa de comodidad. Tenemos también 3 a 6 cuotas precio contado para que los clientes puedan comprar con nosotros. ¿Ya? Y ahora acá hay más grandes, ¿no? Y ahí Acá empieza a ser después ya pasamos a estufas de 8 kilowatts, de 10 kilowatts, que obviamente son para mayor cantidad de superficie, 120, 140 metros cuadrados. ¿Ya? Estufas tan pequeñas, pellet, aún no llegan, no hay en el mercado, no hay estufas que sean como específicamente para 30 metros cuadrados, siempre las estufas se manejan en un rango de superficie. ¿Ya? igual que la estufa a leña, más o menos. Claro, también como la estufa leña que también menciona siempre que va desde unos 80 hasta los 100 metros, 40 hasta 100 metros, la estufa pellet pasa lo mismo, si lo jugamos potencia 1, ¿cierto? Vamos a poder cubrir una superficie sin elevar demasiada temperatura de unos 40, 50 metros cuadrados. Y vamos a conseguir los 100 aumentando la potencia de la estufa. Cristian. Ahí está la respuesta, Miguel Ángel. Esta era la más pequeñita que tienen ellos hasta 100 metros hasta cuadrados. 100 metros cuadrados. La estufa de 6,9 kilowatts de potencia. Y ahí la entregan instalada, todo para Todo llegar y funcionando usar. y garantizado por 2 años. Nosotros somos los fabricantes de los kits de cañones, de ductos, instalamos nosotros. Y la estufa también es una estufa de marca de representación nuestra. Cristian. Ahí está. ¿Hay más preguntas, Miguel Ángel? Porque sí, este hay tema más da para preguntas. largo. Mire, me dice Miriam Trigo, el pellet de mala calidad ensucia más y la mantención es muy cara, así que el pellet debe ser de buena calidad para el cuidado de la estufa. Me preguntan, ¿cuál es el valor de la mantención? Me dice Eugenio, valor de la mantención de una estufa pellet. Vamos a preguntarle a Andrés el valor de las mantenciones, qué consideran también, porque lo decías tú, son mantenciones completas las que se hacen. Correcto, hoy día la verdad que hay una gran oferta de mantenciones. Hay que tratar de buscar los técnicos autorizados por las marcas, ojalá, para que hagan ese tipo de mantenciones. La mantención hoy día en términos de precio está desde los 45 hasta los 75.000 pesos más o menos su costo. Es un valor adecuado a una mantención realmente bien realizada. No consiste, a diferencia de la leña, porque andan muchas personas limpiando, haciendo mantenciones y limpian solo la cámara de fuego y los cañones. Y eso no es la mantención completa. La estufa se debe desarmar, se debe sacar sus ventiladores, se deben limpiar los conductos, los pasos de aire interno que tienen las estufas. Y es por eso su valor, digamos. La limpieza del cañón va prácticamente porque tiene que ir, pero la estufa hay que desarmarla completa y limpiar los pasos interiores de aire y ventiladores y realizar una prueba de todos los componentes electrónicos que tiene la estufa, que también se deben medir. La resistencia eléctrica, por ejemplo, se consume y hay que medirla para ver cuánto tiempo de vida le queda, porque una pieza de consumo. Y ahí hay algunas piezas, ¿no? De la estufa. Mira, Miguel Sí. Ángel, estas son algunas de las piezas claves, por decirlo de alguna manera. Claro, esto es el crisol de la estufa, digamos, que es donde cae el pellet y se quema, que esto cuando el usuario, aquí tiene que tener mucho cuidado el usuario, cuando mantiene o limpia, hace el aseo diario de su estufa, todas esas perforaciones que se ven ahí tienen que estar completamente libres y limpias, porque de lo contrario la estufa enciende sin oxígeno y va a generar una mala combustión, va a consumir más pellet y va a ser menos eficiente la estufa. ¿Ya? También está, y esto es lo que te mencionaba yo, que es la resistencia o bujía incandescente, que es la que da el encendido a la estufa. Esta es una pieza de consumo, esto no es que se echa a perder porque la estufa es mala, porque la resistencia... Esto viene por ciclos de encendido y se va a consumir, y esto hay que recambiarlo. Y esto se mide para ver si está calentando lo que debe calentar en el encendido, porque cuando se empiezan a quemar, va a costar más que encienda, o muchas veces ya definitivamente no enciende la estufa. ¿Ya? O sea, que sea metálica no quiere decir que va a ser eterna. No es eterna, es una pieza de consumo. Y estos son los ventiladores que se tienen que sacar y limpiar
dentro de la estufa, porque estos se llenan de hollín, ¿cierto?, de creosota, y hay que limpiarlos para que trabajen muy liviano y la estufa aumenta su eficiencia y la vida útil también se extiende de la estufa. Miguel Cristian, Ángel, más interrogantes, la gente, hay preguntas. las dos para últimas aprovechar aquí, preguntas. Andrés. Primero, ¿cuál es la temperatura que Ya, a ver. alcanza? A ver. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la temperatura que puede alcanzar esta estufa? Y yo me recuerdo que nos dijeron los expertos de la Universidad de la Frontera que una temperatura ideal en un hogar no es más allá de 25 grados, entre 22 y 25 grados. ¿Cuál es la recomendación que él hace en materia de temperatura para estas estufas a pellet? Ahí está la pregunta, Andrés. ¿Cuál es la temperatura ideal? ¿Qué La recomendación? temperatura, coincido con ello un poco, la temperatura ideal debiera estar entre los 18 a los 22 grados, digamos 25 grados ambiente. Las estufas, si están bien seleccionadas de acuerdo a la potencia para los metros cuadrados y la aislación de la casa, debiera alcanzar los 25, 30 grados sin problema, pero se tiene que programar para que no exceda los 22 grados, 23 grados, porque después de eso ya no es una temperatura confort, ¿ya? Y en las noches, de hecho, hay que tratar de dejarla a unos 18, 17 grados, digamos, para que mantenga temperatura ambiente, que es lo ideal. Y en el día, como te digo, entre 18 y 22 grados es lo ideal que se le puede exigir a la estufa, ¿ya? Bueno, independiente, mira, lo pregunto yo. Independiente de la potencia que tengan, la temperatura es la misma, ¿no? Los rangos de temperatura van igual. Las estufas no es que aseguren una temperatura. La gente tiende a pensar que la temperatura que ven en el visor es la temperatura que la estufa está inyectando. No, es la temperatura que yo le estoy indicando o le estoy exigiendo como temperatura ideal, temperatura confort. ¿Qué quiere decir esto? Que la estufa, cuando llegue a la temperatura que yo le exigí, en este caso 20 grados, va a empezar a modular y va a empezar a bajar sus potencias sola para quedar a una potencia mínima y sea capaz de mantener solo los 20 grados. ¿Ya? No es que inyecte 30 grados, la estufa está inyectando mucho más temperatura. Miguel Ángel. Lo último, me dice Eugenio, si ocurre un cortocircuito o corte brusco de energía, ¿corre riesgo la estufa a pellet? No, la verdad que las estufas a pellet vienen protegidas por un fusible, que si bien es cierto, probablemente si se genera un corte va a quemar el fusible, que es lo que debiera hacer, digamos, y va a tener que recambiar un fusible que está en la parte posterior de la estufa y sigue funcionando, están protegidas. De hecho, para las programaciones que uno le realice a la estufa, tienen una pila en su tarjeta electrónica que, aunque se corte la luz, va a recuperar la información que tenía, tanto como hora, programaciones de encendido o apagado que tenga el equipo. O sea, la estufa puede dejar de funcionar, pero no porque se haya quemado, sino que porque se quemó el fusible. Porque se quemó el fusible y probablemente va a encender con un código de error que va a ser porque hubo un apagón inesperado y va a tener que resetear y volver a encender, nada más que eso. Bien, Miguel Ángel. Oye, agradecemos a Andrés y a la gente de Albasur, quienes nos mostraron todo el mundo del pellet, el tema de las estufas, también a Mauricio, que aclaró algunas dudas relacionadas al tema de la producción, y a Andrés acá, que nos dio una clase a grandes rasgos, ¿no?, de cómo hay que realizar el mantenimiento, de que hay que preocuparse y también recomendaciones a la gente.